Esto no lo había pensado porque es verdad que ahora que está tan de moda la IA... Lo máximo que hemos llegado a mover de tráfico con los proyectos propios eran 8 millones de visitas al día. Qué puta pasada. Nosotros al final lo que hacíamos era la misma web que teníamos en este país, la abríamos en el otro. No nos olvidemos, es que son 240 millones de visitas al mes. La siguiente pregunta que Dani Llamazares te le hizo en su día y me voló la cabeza. Recuerdo que estaba lavándome los dientes y el cepillo salió disparado en aquel momento. O sea, ¿cuánto tráfico llegasteis a mover en vuestro momento álgido con vuestra red de blogs, con vuestra red de nichos? Y bueno, pues lo que tú puedas contar, no sé si puedes hablar de monetización o no, pero como mínimo pues eso, ¿no? La cantidad de visitas y cómo se llega a construir ese imperio en tráfico web. Pues mira, lo máximo que hemos llegado a mover de tráfico con los proyectos propios eran 8 millones de visitas al día. Y al final gran parte del hito es haber diversificado en diferentes países. O sea, el poder atraer tráfico, claro, al final en España, te acortas a España y Latinoamérica en el mejor de los casos, pero si tú te vas al idioma inglés, pues tienes países con una barbaridad de tráfico, como puede ser Estados Unidos, India, pero es que si te vas a otros idiomas, al portugués, abres uno en Portugal, pero luego te vas a Brasil y Brasil es un mercado brutal, súper grande. Entonces ahí maximizábamos muchísimo el tráfico. Y ahí, claro, comparabas con el resto de competidores y decían, es que ellos tienen su red de páginas todas en España y tienen unos volúmenes interesantes, pero al final nosotros tenemos mucho más porque estamos trabajando a nivel mundial. Y hitos ahí o cosas interesantes, lo que enlazando con el tema de las marcas, ¿no?, que comentaba antes, alguna vez nos pasó que nos llegaban búsquedas de marca, pero esa web, por lo que fuera, en un momento determinado, se caía. ¿La web oficial? Sí, la web oficial se caía, petaban los servidores o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa a la gente que intenta entrar ahí y como no puede entrar a la siguiente página? Y tenemos picos de varias decenas de miles de personas metidas en un momento en la web, que aquello era una locura, que de repente empezabas a ver Google Analytics y era súper divertido. Qué vasto, qué puta pasada. Si te está gustando lo que estás viendo, suscríbete a este canal de YouTube, suscríbete al canal de YouTube de Mentorizados, el podcast de Mentoría SEO, porque constantemente vamos a seguir creando contenido súper potente, tenemos un montón de invitados que vamos a traer, tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO y yo desde aquí humildemente voy a tratar de sacarles todos sus secretos, todos sus trucos, todo su aprendizaje, ¿no?, basado en todos sus años de experiencia para que tú, desde tu casa, aprendas. Así que nada más, suscríbete en el canal, activa si puedes la campanita y de esta forma no te perderás ningún episodio de los siguientes que publicaremos. Claro, pero cuando dices, por ejemplo, de expandirte en otros países encontrando nichos, que eso fue parte del secreto de vuestro éxito para conseguir tremendas toneladas de tráfico, porque cuando hablas de 8 millones de visitas al día, joder, no nos olvidemos, es que son 240 millones de visitas al mes. Son de las redes de portales más grandes en habla hispana, porque yo he conocido a gente con portales muy gordos que no han movido ni la mitad que eso, y eran muy famosos también, ¿no? Cuando tú hablas de eso, ¿cuál es la clave, profundizando un poco más? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, encuentras el nicho en otro país? ¿Cuál es la fase de keyword research que te dice a ti, voy a entrar en Francia o en Alemania o en X país, donde esto se va a sumar a mi portfolio de webs que mueven un huevo de tráfico? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cuál es tu criterio para elegir dónde atacar o qué atacar? Bueno, nosotros al final lo que hacíamos era la misma web que teníamos en este país, la abríamos en el otro. Lo que pasa que lo que hacemos es contactar con gente nativa de allí y entendíamos el mercado, que eso es súper importante, porque hay muchas veces que hacemos simplemente el paso de un país a otro y cogemos las keywords y las traducimos al idioma. Y eso es horror absoluto, porque es que tú te crees que se dice de esa forma y estás perdiendo un montón de tiempo y de dinero en invertir en eso. Sin embargo, si hablas con alguien de allí, si empiezas a analizar portales de allí y empiezas a entender cómo funciona todo en otros idiomas, te das cuenta de que lo tienes que adaptar exactamente a eso. Entonces, un buen análisis de mercado en esos países y tener una persona nativa que le dé sentido a todo eso, para nosotros nos ayudó mucho. O sea, nos costó encontrar en muchos países, sobre todo, pues eso, ya te digo, en la India, por ejemplo, nos costó, en ciertos países de África nos costó, en Sudáfrica principalmente nos costó encontrar a alguien, pero también cuando lo hacíamos en Latinoamérica, o sea, nosotros teníamos contenido en español, pero cuando lo hacíamos en Latinoamérica hablábamos con alguien de Argentina, de México, de Colombia, porque es que lo mismo, quizá la terminología que tú estabas usando cambiaba mucho y cambiaba la forma de decirlo, y cuando te acercas a un público y le hablas en su idioma no tiene nada que ver. O sea, la afinidad que generas con ese usuario es mucho más cercana y haces que vuelvan otra vez
enlaza a tu página. Porque hay muchas veces que hay portales anglosajones que entran en estos mercados y entran en el español neutro. Pero si tú entras en el español de Argentina, en el español de México, en el español de Colombia, cuando la gente lee los contenidos en su propio español, ¿no? En este caso, pues cambia totalmente y les acerca mucho más, y es cuando puedes competir con grandes webs. Entonces, uno de los secretos o de los trucos que puedes tener al entrar en esos países es intentar empaparte un poco de toda la cultura de ese país, de la forma de hablar, de la terminología que tienen, haciendo análisis en webs de esos países, pero sobre todo hablando con la gente de allí y dándole sentido a la idiosincrasia del país en el que estás. Claro, esto no lo había pensado, porque es verdad que ahora que está tan de moda la IA, pues el recurso fácil es traducir contenido y ya está, y es un buen ángulo. Pero voy a incidirte otra vez desde otro ángulo. Por ejemplo, me comentabas pues países de Sudáfrica, ¿no? Nichos o portales web en países como Sudáfrica. Vale, en algunos casos traducís a otros, replicáis el proyecto, como decíamos, pues de un país a otro. Pero ¿cómo se encuentran esos nichos semilla? Porque algunos serían originarios, ya sea que lo encontraste en Sudáfrica o que lo tenías en español o en portugués y lo pasaste a Sudáfrica, pero las primeras selecciones de webs originales a nivel de encontrar monstruos que luego levantas induciendo tráfico y tal, todo esto que contabas antes, ¿cómo encuentras? ¿En qué te fijas para iniciar esos proyectos tochos que moverán mucho tráfico después? Nosotros al principio lo que hacíamos en esa época era jugar mucho con portales de mucho contenido, analizar terminología de mucho volumen. O sea, nos íbamos a Wikipedia, veíamos todas las keywords y empezábamos a analizar las de más volumen. Y en base a eso empezábamos a sacar patrones de cómo agrupábamos esas keywords. O sea, de estas 10.000 keywords hay 300 que son de esta temática. ¿Vale? Entonces, en esta temática podemos monetizar, no podemos monetizar, podemos monetizar. Vamos a hablar con la empresa de monetización. ¿Cuánto se paga en estos países? ¿Cuáles son los países que más dinero dan? Son estos de aquí. Vale, pues ahí es donde tenemos que abrir. ¿Sabes? Entonces, cogíamos Forocoches, por ejemplo. Forocoches es una herramienta súper buena de keyword research. Entonces, te ibas a Forocoches, sacabas toda la terminología y la empezabas a segmentar. Ahora con la IA sería súper fácil hacer eso. ¿Vale? Empezabas a segmentar toda esa terminología y empezabas a sacar verticales. Y con eso verticales, si vas a volumen, en ese caso nosotros íbamos a volumen, íbamos a mucho volumen de tráfico. Entonces ahí empezabas a coger toda la terminología que tenía los volúmenes más altos y en base a eso lo categorizabas y empezabas a sacar webs. Y la parte más interesante, que era la de monetización, directamente preguntábamos a las empresas de publicidad: oye, ¿cuánto pagáis aquí? ¿Os interesa? Porque es que además a ellos les interesa que tú lo montes. O sea, llega un punto, al principio cuando eres un Mindundi que le llevas 4 visitas, no te va a decir nada, pero nosotros hemos llegado a tener reuniones con la gente en sus oficinas y a mandarnos jamones porque es que les estabas dando una pasta todos los meses. Entonces les interesaba darte toda esa información para que abrieras en otro portal y volvieran a sacar más dinero ahí. Entonces, pues ese tipo de cosas, hacer segmentaciones de webs muy grandes que tienen mucha terminología y empezar a segmentar por temáticas, eso nos funciona muy bien. Si has llegado a esta parte del vídeo, tengo algo que decirte. Apúntate a la lista de espera de mentoriaseo.com, porque a través de esa lista te vamos a derivar a un grupo de Telegram en el cual nosotros compartimos contenido SEO gratuito de muchísimo nivel, donde mostramos a veces nichos nuestros, donde analizamos nichos de alumnos, donde yo hago audios de voz hablando de SEO para nichos y en definitiva un sitio genial donde poder estar de forma gratuita en una comunidad de Telegram donde podrás estar al tanto de las novedades nicheras y de las webs de nicho que nosotros vamos trabajando. Lógicamente en este grupo de Telegram en un futuro también informaremos de los siguientes lanzamientos, de las próximas ediciones del programa formativo Mentoría SEO. Pero esto obviamente es opcional, por tanto si pretendes formarte de forma intensiva en SEO para nichos con nosotros dentro de Mentoría SEO, como si no, te recomiendo que te apuntes a la lista de espera, porque de ahí te derivaremos al Telegram secreto en el cual nosotros compartimos constantemente contenido gratuito. Lo tienes abajo enlazado y la URL es mentoriaseo.com. Súper valioso esto que has contado, porque es un proceso de trabajo, es un proceso profesional de trabajo de cómo montar una empresa enfocada en nichos, realmente con la trayectoria real de cómo lo habéis hecho vosotros. O sea, me parece que aporta un valor increíble al contenido, así que nada, gracias por compartirlo, súper bueno. Encantado. Qué bueno, la verdad es que, y de nuevo una vez más, creatividad al poder, ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero es que es increíble, o sea, el usar un foro como Forocoches para tomarlo como herramienta y a partir de ahí hacer un keyword research y establecer patrones me parece una estrategia buenísima y súper original que se sale de todos los esquemas y muy interesante, la verdad. A mí me gustaría ahora volver un poco al tema del link building. Sí. Y pasar un poco a un tema
quizá un poquito controvertido, que es el tema de conseguir aquellos famosos enlaces que son packs de enlaces, que se consiguen, pues, ya sea notas de prensa, comentarios en foros. ¿Tú crees que ahora, a día de hoy, tiene sentido? Y si tiene sentido, ¿en qué casos tendría sentido usar ese tipo de estrategias? Vale, a mí todo lo que son packs de enlaces, por regla general no me gusta. O sea, no me gusta porque por regla general se vende a volumen y no tiene ningún tipo de calidad por detrás. Eso no quiere decir que no funcionen los enlaces en foros o que no vayan a funcionar los enlaces en prensa. El tema es cuando los coges como el que mete la mano y saca unos cuantos y esos se los tiras a tu web. Al peso. O sea, claro. O sea, un foro podría funcionar muy bien, por ejemplo, si yo tengo una empresa que vende routers y los informáticos van a buscar información sobre ese router en foros. Pues esos enlaces pueden tener mucho valor, porque el público objetivo está en los foros. Y entonces esos foros te pueden mandar enlaces que te aporten valor. Pero quizá no tiene ningún sentido en vender sonotones, porque las personas mayores no se van a ir a un foro a buscar eso. Entonces yo creo que hay que entender la temática y ver dónde está el público objetivo. Y en base a eso hacerlo. Luego, los enlaces estos de packs aparecen no sé cuántos medios por tanto dinero. Nosotros hicimos un estudio en Grower sobre eso, que luego lo sacamos a medias para no echar por tierra el trabajo de las empresas, pero que sacamos algunas capturas y casi todas estas empresas lo que suelen hacer es montarse unas PBNs de medios que han ido comprando, que han ido caducando o lo que sea, tienen 2 o 3 medios que son más o menos conocidos y empiezan a publicar lo mismo en casi todos. Y ahora están actualizándose un poco más y ya por lo menos publican noticias diferentes. ¿Qué pasa? Que esas webs no tienen tráfico, no rankean prácticamente por nada. Entonces dices, aparezco en 200 medios por 90 euros al mes. Prefiero no aparecer. O sea, prefiero no aparecer en 90 webs que no tienen tráfico, que no le aportan nada a mi web y que me va a hinchar un montón de enlaces que no usa nadie. O sea, es que le estoy mandando un volumen de señales a Google de que estoy dado de alta en sitios que simplemente estoy dado de alta por SEO, tremendo. Entonces, yo prefiero tener 4 enlaces en 4 sitios que sean buenos que 400 en 400 sitios que sean una mierda. Por mucho que sea que los esté pagando a 50 euros. O sea, es que es un pack de Fiverr limpiándole la cara. O sea, para mí eso no tiene ningún valor. Entonces, bueno, pues suelen ser eso, redes de gente que ha comprado medios que han caducado, que estaban medio muertos y se han hecho con una serie de medios, y entre eso, para darle un lavado de cara, le meten 4 medios que son conocidos y te dicen aparece en tal y en 37 sitios más. ¿Vale? Entonces suele ser ese tipo de cosas.